Grabar. Uy, no lo puedo creer. Ya. Entonces voy a partir. No se puede minimizar zoom ya, no importa. Compartir pantalla. Compartir pantalla, pantalla completa, compartir. Ya, entonces, lo primero que les quiero mostrar. Este documento es un pequeño resumen que yo hice en mi cuaderno hace un año, para cuando era ayudante del curso, para ayudarlos a estudiar para el control 1. Y la verdad es que es una tontera. Por favor, ignoren mi lado rata por haber escrito toda esta lesera. Pero aquí hay la primera cosa importante que les quiero mostrar, que es matemática, pero matemática bien hecha. Quiero demostrarles cómo se hace la derivada material, ¿ya? Y no quiero aquí que se vuelvan locos así como, oh, no, no he estudiado nada, campo de velocidad, no entiendo nada. Lo que quiero es que me sigan una simple idea, ¿ya? La idea dice así. Imagínense una propiedad del fluido, que le voy a llamar N, ¿ya? Las propiedades más bonitas que les gusta a los físicos y que siempre nos cuentan que es la ley de conservación son la masa, el momentum, momento angular también, y la energía, ¿cierto? Y siempre tratamos de resolver problemas de física, o sea, resolver, llamémoslo, despejar variables, o sea, despejar incógnitas, o descubrirlas, no sé cómo lo quieran llamar, y para eso ocupamos ciertas ecuaciones, ¿cierto? Que nos liberan esas incógnitas. Y esas ecuaciones, por lo general, son la conservación de masa, el equilibrio de fuerza, conservación de momentum, conservación de energía, que es como integrar la fuerza, etc. Entonces, esa propiedad n, partamos con esa propiedad n y veámosla en un punto del fluido, en un punto del espacio. En ese punto, esta propiedad puede variar, es una función, ¿cierto? Es decir, imaginémoslo, partamos con la masa, ya que vamos a hablar de masa en esta clase. La masa en el espacio donde se encuentra el fluido puede variar si yo me muevo en la coordenada X, Y, Z, o si cambia el tiempo. ¿Ya? Estoy tomando un punto del espacio y en ese punto hay fluido. ¿Sí? Ya, esta función, propiedad, en este caso masa, ¿ya? Tiene estas 4 variables. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si yo quiero conocer el cambio de esa propiedad, de n a dt. Eso el profe les comentó que era una derivada total del tiempo, una derivada derecha, digamos. Nosotros en CBB vimos que cuando queremos hacer esas derivadas totales, tenemos que derivar parcialmente, por todas las variables por las que depende la función. Por lo tanto, la derivada total en el tiempo de la propiedad va a ser igual a la derivada parcial de la propiedad en el tiempo, derivada chueca, llamémosla, más la derivada en x, producto derivada x en t, ¿cierto? Es como un cambio de variable, más su cambio en y, más su cambio en z. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en el cambio variable de x a dt, nos vemos obligados a multiplicar por algo que nosotros sabemos que es una velocidad. El cambio del espacio en el tiempo. ¿Sí? dn de x de t. Por lo tanto, a esas velocidades del fluido, en x, en y y en z, yo les otorgo un nombre, que va a ser u, v corta y w. ¿Sí? De x a dt, u, de y a dt, v, de z a dt, w. Esas 3 componentes yo las puedo volver a definir como la velocidad del fluido en el espacio, como un v vector, igual a esas 3 componentes, x y z, u, v, w, la velocidad de nuestro puntito. Por lo tanto, nos queda dn de t más dn de x por u, más dn de y por v, más dn de z por w. ¿Qué más podemos hacer? Si nos fijamos, las derivadas que tenía antes se están multiplicando, ¿sí? Luego una de esas las convertí en una letra. Esa letra la puedo pasar a la izquierda, no importa. Está multiplicándose nomás. Entonces, yo busco una forma de dejar esto elegante, porque soy DIM y me gustan las cosas bonitas, y digo que la matemática es bonita, entonces trato de juntar cosas. Como les dije antes, el vector velocidad lo puedo transformar a VW, por lo tanto, aquí tengo productos puntos de componentes. Esos componentes yo las puedo reordenar en coordenadas.
Es como el proceso inverso. Antes yo tenía componentes multiplicadas. Esto es como si multiplicara vectores. Por lo tanto, vector velocidad, punto, estas derivadas de n, en x, en y, en z. Si ustedes hacen el proceso inverso, vuelven a la línea anterior, van a ver que el producto punto me da x con x, u de n de x. El y con el y, b de n de y. Z, w de n de z. Esa derivada de la propiedad en las componentes la puedo convertir en un habla, que es lo que ustedes aprendieron en CA. Por lo tanto, la derivada total de la propiedad va a ser igual a la derivada parcial en el tiempo más un producto punto entre la velocidad del fluido y el nabla de la propiedad. Eso le llamamos derivada material. Ese segundo término extraño que nos salió nos está diciendo que yo no simplemente derivo en el tiempo, sino que derivo en el espacio. Porque el cambio en el espacio también depende del tiempo. Esa se llama una, ¿cómo le llaman? Producto advectivo, algo así. Advección se refiere a que la propiedad se transporta en el espacio. ¿Ya? Yo puedo, ahí comienza el concepto de transporte, ¿ya? Que el fluido puede transportar esta propiedad a través del espacio. Una vez que entendemos este concepto de que la derivada no solo depende del tiempo, sino también del espacio, y que ese movimiento en el espacio está intrínsecamente relacionado con la velocidad del fluido, entonces podemos entender el teorema de transporte de Reims, el TTR. ¿Qué dice el TTR? Bueno, si tenemos la derivada, nosotros integramos y tenemos la propiedad en todo el fluido, en un cuerpo fluido. ¿Sí? Porque, de partida, ¿por qué comencé estudiando la derivada? Bueno, porque yo quiero conocer esta propiedad en el espacio, quiero saber cómo cambia en el espacio. Porque yo puedo partir de un punto, y si conozco su cambio en cualquier punto, yo me muevo en el espacio, conozco el cambio, conozco la propiedad en todo el espacio. Para conocer el cuerpo fluido completo, esta derivada yo tengo que integrarla en el volumen. Por lo tanto, aplicamos la integral de volumen a la propiedad, y sería como decir, la densidad del fluido ρ, es decir, si yo considero como la masa puntual en cada punto del espacio, ¿ya? Es como, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, es como ponderar. Ponderar por la masa fluida, la propiedad que yo quiero, la integro en el volumen, entonces tengo el total. Ahora con la masa es fácil de pensar. Es como la masa del fluido completo, yo tomo un punto, yo veo, ¿hay fluido ahí? Ya, la masa de ese punto, más la masa del punto que hay al lado, más la masa del otro punto, y así. Yo sumo todos los puntos y tengo un volumen, pero ese volumen lo pondero por la densidad, y ahí tengo la masa. ¿Sí? Como yo agarro, no sé, todo el curso y empiezo a contar, tengo una, dos, tengo 30 personas, pero yo quiero saber cuántas manzanas tenemos en la sala. Por lo tanto, si cada persona tiene una manzana, entonces tengo 30 manzanas. Pondero las personas por la cantidad de manzanas que tienen. ¿Sí? Pero podría pasar que en distintos puntos del espacio hay más momentum o menos, más energía, menos energía, más masa, menos masa. ¿Sí? Ya. Em, había usado este documento primero para mostrarles esto, cómo se llegaba a esa derivada material, línea a línea. Quería mostrarles la matemática, no solo decirles, bueno, existe esta cosa y se puede calcular. No, ustedes aquí, literal, pueden calcularlo, sabiendo simplemente esto que les contaba, las cuatro variables, las derivo por CDB y llego a esta operación bonita de aquí. Lo segundo importante de este documento era esto. Quería mostrarles primero, como ilustrativamente, a qué me refiero con integrar en el volumen. Este es mi cuerpo de fluido, ¿ya? Cuando yo digo integro en el volumen, es tomar este volumen de control de aquí afuera, y si tengo fluido adentro, entonces yo estaría sumando cada puntito que hay dentro de esta línea punteada. ¿Sí? Ustedes imaginarán, si yo integro una esfera, entonces tengo una esfera. Si yo integro no sé, una elipsoide, un paraboloide,
tengo ese cuerpo, pero el cuerpo puede ser arbitrario, puede ser cualquier cosa. Yo puedo tomar y sumar punto a punto con el computador, por ejemplo, y la forma puede ser cualquier cosa, una papa puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por eso que quiero que se entienda la idea cuando yo digo que uno está integrando o uno está derivando. ¿Qué está haciendo realmente? Es simplemente tomando puntitos, ¿sí? Es sumar cosas, sumar el cuerpo. También en este dibujito se nota aquí las líneas de corriente, porque si se fijan, yo tomo la línea punteada, tengo un cuerpo, o sea, tengo un espacio, y que estoy estudiando el cuerpo fluido que hay dentro, ¿cierto? Ya, eso es lo primero. Pero luego uno se da cuenta que el fluido fluye. El fluido puede escapar de mi volumen de control, este VC, el espacio donde yo quiero integrar. El fluido puede estar fluyendo, por ejemplo, puede estar moviéndose, y yo estoy estudiando un espacio en concreto. Por lo tanto, me puede ocurrir que el fluido se encuentra dentro de mi forma extraña, o se encuentra entrando o saliendo de este lugar, de esta, digámosle, como la sala de clase. Yo estoy estudiando a las personas dentro de la sala de clase, no solo tengo personas dentro de la sala de clase, hay gente que puede salir por la puerta o entrar por la puerta, ¿ya? Cuando uno integra, uno descubre que las cosas que están entrando o saliendo son integrales de flujo, o integrales de superficie, ¿ya? Y ahí es donde entra el segundo término extraño, en la que les decía la propiedad advectiva, este segundo de aquí. Ese término está representando aquellas cosas que se están moviendo en el espacio, ¿sí? Y esas cosas que entran o salen, entonces esa integral se va a transformar en una integral de flujo. Aquí, aquí está muy desordenada la matemática, pero síganme la idea. Aquí, por ejemplo, se ve bien mi mouse, ¿cierto? Esta cruz. La han visto todo este Sí, tiempo, ¿cierto? sí, sí. Ya. Entonces, tenemos el lado izquierdo, ¿cierto? La derivada total. Y el lado derecho queremos la integral de volumen de lo que estábamos derivando. Lo que estamos derivando es la misma propiedad, solo que la transformé en su forma volumen. Y el segundo término también, una integral de volumen, pero este término que les decía, que es un nabla, por el teorema de Gauss, se convierte en una integral de flujo. Aquí, tengo integral de volumen de v punto nabla rho eta, por lo tanto, eso es igual a integral de superficie de v rho eta punto ds, la diferencial de superficie. Y así me queda entonces, derivada total es igual a derivada temporal de una integral de volumen más una integral de flujo. La, la matemática concreta de hacer esto no hace falta que ustedes la sepan. O sea, no hace falta que la hagan. Siempre me confundo en decir esto. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el concepto, sepan qué es, ¿sí? Pero no quiero que se pierdan o que no les dé ganas ni siquiera de estudiar porque tienen que hacer la matemática, ¿ya? No hace falta que hagan la matemática. ¿Por qué digo esto? Porque de partida, si uno empieza a hacer el problema, parte de lo más sencillo. Y lo que significa ser sencillo es, en vez de integrar una papa deforme, yo integro una esfera, ¿cierto? O en vez de integrar una superficie extraña, yo integro en la superficie, no sé, un círculo, ¿sí? Por lo tanto, uno puede llegar a conceptos como este, el tubo de control. Piensa en una cañería. ¿Por qué las cañerías tratan de ser lo más rectas posible y tener una sección circular? Es para que este concepto tan raro, tan general, de integrar cosas raras, volúmenes, superficie, se convierta en algo que ni siquiera se parezca a una integral. Es decir, que el volumen aquí se transforme en un volumen de un cilindro y que las integrales de superficie en realidad se transformen en superficie nomás, el área de un círculo. Y luego esa área de círculo la multiplico por la velocidad de entrada o la velocidad de salida y tengo el caudal. Velocidad por área. Listo. ¿Sí?
Fíjense aquí, todas esas cosas extrañas que puse aquí, el vector normal que sale paralelo, o sea, sale, sale normal a la superficie, el diferencia de volumen, ¿sí? Las líneas de corriente salen para todas partes. Todo eso yo lo simplifico, digo, las líneas de corriente son todas paralelas y van todas derechas, en una línea recta. La entrada yo sé que es simple solamente por esta puerta, por el círculo. Por aquí entra fluido. Y todo lo que sale de fluido solo por este círculo de acá. También el resto de la superficie del volumen de control, llamémosle superficie de control, el manto del cilindro es también paralelo a las líneas de flujo. Y así me aseguro que el flujo no sale por el manto, ¿cierto? Porque las líneas van paralelas a ese manto. Así yo me voy simplificando el problema, ¿sí? Otra cosa importante es que en la velocidad, en la puerta por donde sale, la velocidad apunta en la misma dirección que el vector normal. Que los vectores normales siempre van hacia afuera del cuerpo que yo estoy estudiando, el volumen de control. Por lo tanto, las velocidades de salida son positivas y las velocidades de entrada son negativas. Porque el producto punto entre velocidad vectorial y vector normal es contrario. El normal va hacia atrás, velocidad hacia adelante. Por lo tanto, lo que entra es negativo, lo que sale es positivo. ¿Se va cachando la idea? Aquí abajito puse, imagínense un estanque. El estanque también lo hacemos cilíndrico, es muy fácil así conocer su volumen. Y los tubos que entran y salen también cilíndricos. Y estos volúmenes de control que yo les mencionaba, esta papa irregular, ahora se transforma en un cilindro que cubre la cañería de entrada, un volumen de control que cubre el estanque y otro cilindro que cubre la cañería de salida. Por ejemplo, serían tres problemas diferentes. Y a cada uno yo le estudio, a ver, cuánto fluido hay dentro de la cañería de entrada, cuánto está entrando a la cañería de entrada, cuánto está saliendo por la cañería de entrada. Después yo analizo el estanque. ¿Cuánto fluido tengo dentro del estanque? ¿Cuánto fluido está entrando al estanque? ¿Cuánto sale del estanque? Y lo mismo para la cañería de salida. ¿Sí? Bueno, Una esta pregunta, propiedad... Sí, dime, adelante. ¿a qué se referías con que la velocidad de entrada es negativa y la de salida es positiva? Ah, es que en el cálculo, cuando uno hace la integral de superficie, la integral de superficie es un producto punto vectorial entre la velocidad y el diferencial de superficie. Y si se acuerdan que la integral de superficie, el diferencial tiene asociado un vector normal, que va normal a la superficie, en este caso la integral tiene dos partes. Tiene la parte donde está entrando fluido y donde sale fluido. Por lo tanto, el diferencial de superficie en ambos lados es distinto. El vector normal del ds en la salida va hacia afuera, pero en la entrada va contrario a la entrada. También va hacia afuera del cuerpo, pero el fluido va hacia adentro. Por eso que el resultado de la integral, para la parte que entra va a dar negativo, y para la parte que sale va a dar positivo. ¿Sí? Ya. Vale. Brian, yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Es que no me quedó claro en el teorema de transporte de Reynolds. Hay como un eta y otra cuestión, como que no cacho cuál es cada uno. Ah, ya, sí, no quería entrar en profundidad en eso, pero la verdad es que debería hacerlo. Para eso voy al auxiliar. Mira, definimos propiedad de fluido a un n, ¿ya? Y esta propiedad es extensiva. Por ejemplo, la masa, el momentum y la energía. Es decir, n es m, o n es m por v, o e, la energía, ¿ya? Esta propiedad extensiva, para conocerla a un cuerpo fluido, no es tan fácil como llegar y, y ya, es como tengo tanto de esa propiedad. Esa propiedad yo la tengo que evaluar en cada punto del fluido y luego sumar el total de todo el cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Se pondera, es decir, se pondera por la densidad. Se toma cada punto del fluido y la propiedad extensiva se refiere a lo que tiene el cuerpo completo, pero depende de la cantidad de cuerpo que estoy estudiando. En cambio, la propiedad intensiva se refiere
a lo que no depende de la cantidad, ¿cierto? Como la propiedad misma de cada punto. Eso es eta. Y para conseguir eta hay que simplemente dividir la propiedad por la masa. Con esto me refiero a si tú tienes volumen, el volumen de un fluido depende de cuánto volumen yo estoy contando, pero el volumen específico es del fluido mismo, ¿cierto? No depende de cuánto fluido yo considere, es una propiedad del propio fluido. Y volumen específico, si ustedes se acuerdan, es volumen dividido en masa, que es el inverso de la densidad. Otro ejemplo sería la masa misma. Si tú la masa la haces intensiva, divides por la masa, te queda 1. Es como la unidad misma. Es como un punto de fluido, no sé. Es un concepto. Si se fijan, yo encuentro que la barrera de entender mecánica de fluido o lo que sea, es entender el concepto. O sea, ¿a qué quieren llegar? ¿Sí? Porque la matemática yo sé que se entiende. O sea, una integral de volumen, imagínense, el ρ es una función, dependerá de x, de y, de z, o no, la saco para afuera, la saco para adentro, no importa, ¿cachai? Pero aquí me quiero referir. Bueno, eta, como les decía, es una propiedad del fluido mismo, que no dependa de la cantidad de masa. Quizás sentirán que me estoy dando vueltas sobre lo mismo, pero es que le doy énfasis nomás al hecho de que hay que entender bien los conceptos. Déjenme aquí minimizar un segundito. Voy a agarrar el lapicito. Ya, y fíjense aquí. A ver, si yo digo eta es n partido en m, entonces, por ejemplo, m, ¿qué es m? M es ρ por v, es derivar en el volumen la densidad. Le voy a poner una rayita para que no se confunda con la velocidad. Espero que todos estemos de acuerdo con esa idea. Si ahora yo digo n, me quedan 10 minutos. Ya. ¿Qué es n? Entonces tengo que sacar el total que se encuentra en todo el fluido. Por lo tanto, sería la integral ρ. A ver, estoy buscando una forma que se entienda, o sea, que haga sentido, ¿ya? Esta es n partido en m por ρ por dv. N partido en m integral. Ya, n, estoy reemplazando eta. Es la integral en el volumen de eta es n partido en m por ρ dv. Ya. Eso yo lo puedo volver a escribir como la integral en el volumen de n por ρ de v, y todo eso dividido en m. Y m es la integral en el volumen de ρ de v. ¿Se acuerdan de esa notación? O de este, ¿cómo decirlo? De esta definición, digamos. Yo me acuerdo cuando uno le enseñaba cuerpo rígido, sistema newtoniano. Bueno, cambiaron los cursos, ya no sé cómo se llama. Pero esto era una forma de representar, es como de tomar un promedio de n, o no sé cómo explicarlo, es como una ponderación al final, en todo el cuerpo. Y es una definición general para cualquier propiedad al final, ¿sí? Una ponderación. Bueno. Entonces, solo, mira, recapitulando. La masa, ya no podemos llegar y saber la masa de un fluido así porque sí,
¿sí? Necesitamos conocer su densidad, necesitamos conocer su volumen, ¿ya? Ya sea un volumen fijo, fácil de calcular, o porque hay que sacarlo a trazos, ¿sí? Por partes. Y esta idea de tomar la masa por partes y de sumar el todo, se puede generalizar a cualquier propiedad. Es decir, ese mismo punto que tiene una masa, es una densidad, ¿sí? Una masa fija puntual, yo puedo pensar en el momentum que tiene ese punto, o en la energía que tiene ese punto, ¿ya? A ver, es como otra idea. Si yo tiro un proyectil y yo quiero conocer su momentum, ¿sí? Es multiplicar la masa por la velocidad, la cantidad de movimientos de ese proyectil. Pero como ya les decía, que era complicado conocer la masa del fluido, también va a ser complicado conocer el momentum del fluido. Por la misma razón. Porque tengo que conocer la masa de cada puntito, en este caso tengo que conocer el momentum de cada puntito. ¿Escuchar a mi perro que está jugando aquí abajo? Perdón. Bueno, ¿alguien me puede decir con sus propias palabras si entiende el concepto? O si no le quedó claro, no está quedando claro. O sea, a mí lo único que como que no me queda muy claro en verdad es como integrar sobre la masa, como que ahí dice n igual la integral y el diferencial es de masa ahí. Eso como que no me imagino cómo hacerlo, pero lo que explicaste tú me quedó claro a mí por lo menos. Ya, es que aquí el concepto diferencial de masa es lo mismo, es la idea de la masa de un punto. Es como, a ver, como si yo tuviese la sala de clase y yo quisiera conocer el total de manzanas, claro, pero las manzanas son una propiedad de cada persona. Por lo tanto, cuando digo diferencial de masa es como sumar a cada persona, las manzanas de cada persona. En el volumen uno Al hace lo final, mismo, ¿eh? ¿Sí? Dime. lo que estoy diciendo al final es pasar la propiedad extensiva, que sería la masa, a una intensiva, que sería la densidad, ¿no? Al final la Em, idea es eso, como poder tomar como todo y no tener que explicitar como todo de todo, ¿o no? sí, eso es. Aunque la propiedad intensiva de la masa sería la unidad al final. Pero, esa es la idea. Es que la densidad, ahí es donde es difícil explicarlo, porque no es directa la relación. Eh, la densidad al final es la normalización en el volumen. Pero lo que realmente sería intensivo es tomar el volumen del fluido y normalizarlo por la masa, porque ahí ya no depende del cuerpo mismo, no depende de la cantidad de masa. Bueno, no sé. Es- igual es un buen ejercicio para mí, para descubrir mejores formas de explicarlo, ¿sí? Pero lo importante aquí es que a usted se le haga la idea para que después sea todo más fácil los cálculos. Por ejemplo, sigamos. ¿Cuánto me queda? 4 minutos, ya. Voy a terminar de explicar flujo másico y les mando otro link. El, em, el flujo másico es el concepto de la cantidad de fluido, es decir, cuando yo antes decía flujo como caudal, uno está pensando en cantidad de volumen de agua, por ejemplo, que se desplaza. Ahora con flujo másico queremos entender como la cantidad de masa de agua que se mueve. ¿Ya? Y para eso es simplemente tomar el caudal en la cantidad de agua que se mueve, ponderado por la densidad, igual que antes. Si pondero por la densidad, consigo la cantidad de masa que se mueve. Porque caudal es velocidad por área. Y, y si yo tomo densidad por área, al final estaría como parándome en la puerta, que sería el área, y irme preguntando, a ver, ¿cuánto fluido se encuentra en movimiento en esa puerta, en la superficie?
Y si se fija, tiene unidades de kilogramos por segundo. ¿Sí? Al final no me está dando una velocidad, me está dando una cantidad de masa, pero ¿de qué? Uno dice 5 kilos por segundo. ¿Qué pasa con esos 5 kilos por segundo? Bueno, 5 kilos traspasan esa puerta cada segundo. Y esa puerta es la superficie. Imagínense una cañería. Cuando dice flujo másico, entonces, la cañería puede tener un caudal. El caudal nosotros lo hemos estudiado en el colegio, etc. Pero ahora cuando decimos flujo másico, nos referimos a cuánta masa de fluido estoy obteniendo. ¿Ya? La derivada material ya se la expliqué. Entonces, para resumir, los 2 minutos que me quedan, el teorema de transporte de Reynolds es tomar la derivada material por el lado izquierdo, es trabajarla por el lado derecho como les mostré antes, y ese trabajo integrarlo en el volumen para conseguir, en definitiva, cuánto es el cambio de la propiedad extensiva en mi volumen de control. Más concretamente, en el caso de la masa, es decir, cuánto está variando la masa en el sistema de acuerdo a lo que tengo dentro del volumen de control y en lo que se está fluyendo por la entrada y la salida de la superficie de control. Y bueno, los voy a dejar ahí nomás hasta hasta el próximo link. Lo voy a dejar con la duda. ¿Por qué dm a dt es 0? Quiero que se pregunten eso. ¿Ya? Pregúntenselo mientras busco el segundo link. Ya ahí nos vemos.